Queridas y queridos, vamos a continuar con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Vamos a abordar un texto llamado Un caso de curación hipnótica o Un caso de curación por hipnosis. Texto escrito entre 1892 y 1893. A fecha aproximada del fondo de pantalla que he escogido para compartir con ustedes, ¿no? Antes de comenzar, dice nota número 24, bueno, el título original en alemán. Regresamos. Debo señalarles que estamos abordando ahorita la traducción por Luis López Ballesteros. Eh, Tenemos ya este texto leído en la Standard Edition. Lo encontrarán en la descripción de este video. Ajá. Y por supuesto, como un comentario introductorio, estos todavía no son textos psicoanalíticos. Ajá. El psicoanálisis es la obra de Sigmund Freud, el trabajo que le dio la fama internacional y su lugar en la historia de las ciencias y de la humanidad en general. Ajá. Estos son textos, digamos, anteriores al psicoanálisis, que encontramos ya una evidencia lógica, una evidencia argumental. En el video pasado, que se nos dejó también en la descripción, eh, ahorita, ya sin más, dice el subtítulo, algunas observaciones sobre la génesis, el origen de síntomas histéricos por voluntad contraria. Ajá. Palabras de Sigmund Freud. Me he decidido a publicar aquí la historia de una curación obtenida mediante la sugestión hipnótica por tratarse de un caso al que una serie de circunstancias accesorias de mayor transparencia y fuerza probatoria de las que suelen entrañar la mayoría de nuestros resultados terapéuticos de este orden. La mujer a la cual me he dado a auxiliar así, me fue dado a auxiliar así, en un momento muy importante de su existencia, me era conocida desde muchos años atrás y permaneció luego varios otros sometida a mi observación. La perturbación de la cual le libertó la sugestión hipnótica había ya surgido una vez con anterioridad, siendo ineficazmente combatida e imponiendo a la sujeto una penosa renuncia, que la segunda vez logré evitarle con mis auxilios. Todavía un año antes volvió a presentarse, por vez tercera, dicha perturbación, para ser de nuevo suprimida con iguales medios, pero ahora ya de un modo definitivo, no volviendo a atormentar al sujeto a todo el tiempo que hubo de ejercer la función sobre la cual recaía. Quiero hacerles la observación, queridas, queridos, pongan mucha atención en el desarrollo de la palabra función. Ajá. Es una advertencia, digamos. Función. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere Freud con esa palabra? Tiene todo que ver con el valor, el significado de la enfermedad. Ajá. Voy a dejarlo así el comentario, continuamos. Además, dice Freud, creo haber conseguido en este caso descubrir el sencillo mecanismo de la perturbación y relacionarlo con procesos análogos o parecidos del campo de la neuropatología. Entonces, dice Freud, descubrí un sencillo mecanismo de perturbación. ¿Qué quiere decir? Ahorita no sabemos, vamos a ver. Trátase, dice Freud, para no continuar hablando en adivinanzas, de un caso en el que una madre se vio imposibilitada de amamantar a su hijo recién nacido desde la intervención de la sugestión hipnótica, en el cual lo sucedido después de un parto anterior y otro posterior permitió una comprobación, solo raras veces posibles del proceso del resultado terapéutico, es decir, función. ¿Cuál era esa función? Esa mujer no podía amamantar a su hijo. No podía. ¿Por qué? No sabemos.
Vamos a ver. El sujeto del historial clínico que sigue es una mujer joven, entre 20, entre los 20 y los 30 años, a la que casualmente trataba yo desde sus años infantiles y que por sus excelentes cualidades, su serena reflexión y su naturalidad no había dado jamás, ni tampoco a su médico de cabecera, una impresión de nerviosismo, neurosis. Ajá, dice el texto. Teniendo en cuenta los sucesos que a continuación me propongo relatar, hemos de considerarla, siguiendo la feliz expresión de Charcot, como una histérica de ocasión. Digámoslo así, una enferma casual, que no se sabe cómo, pero neurosis. Ajá. Categoría perfectamente compatible con las mejores cualidades y una intacta salud nerviosa en todo otro punto. Un solo síntoma, uno solo. De su familia conozco a su madre, mujer nada nerviosa, y a una hermana mayor, muy semejante a ella y perfectamente sana. En cambio, un hermano suyo padeció una neurastenia juvenil que echó por tierra todos sus planes para el futuro. La etiología y el curso de esta enfermedad, cuyo desarrollo muy parecido siempre, tengo todos los años, repetidas ocasiones de observar, me son bien conocidos. La buena constitución primitiva del sujeto pereció asaltada por las corrientes dificultades sexuales puberales, el trabajo excesivo de los años de estudios y de su intensificación al llegar al examen final, una gonorrea y enlazada a ella la súbita explosión de una dispepsia, acompañada de un tenaz estreñimiento de intensidad casi increíble, que meses después desapareció, siendo sustituido por pesadez de la cabeza, mal humor e incapacidad para el trabajo. Antes de continuar, queridas, queridos, no sé si del sujeto se está refiriendo, creo que sí, a la paciente, ¿verdad? Pensé que por un momento se refería al hermano, porque fue el último sujeto del que habló. Pero esta frase de la etiología y el curso de la enfermedad, digamos, es lo que está describiendo Freud, pero de la paciente, ajá, de este historial clínico. Ahí están viendo sus síntomas principales. Ajá, dice el texto. A partir de este momento, desarrolló una alteración del carácter del sujeto que le convirtió en constante tormento de su familia. No me es posible decir de momento si esta forma de la neurastenia puede o no adquirirse en su totalidad. Así pues, teniendo, además, en cuenta que no conozco a los restantes parientes de mi enferma, dejaré indecisa la cuestión de si hemos de suponer en su familia una disposición hereditaria a las neurosis, perdón. Mm, bueno, me quedé en la duda porque por un momento parece que son los síntomas de ella o del hermano. No estoy totalmente convencido. Supongo yo que son de ella. Ajá. Dice el texto. Al nacimiento de su primer hijo, había tenido la paciente intención de criarlo sin auxilio ninguno ajeno. El parto no fue más difícil de lo habitual en las primerizas, terminando con una leve aplicación de forceps, pero la madre no consiguió, a pesar de su excelente constitución física, su ilusión de ser una madre nodriza. Tenía poca leche. Sentía intensos dolores al dar pecho al niño. ¿Ya ven? Por eso no podía. Ajá. Perdió el apetito, tomó repugnancia a a la comida y pasaba las noches insomne, sin dormir y excitada. Se entiende que no excitada sexualmente, sino más bien inquieta. Ajá. De este modo, y para no poner en grave peligro la salud del niño y la suya propia, hubo necesidad de declarar fracasada la tentativa a los 14 días y buscar un ama, una nodriza al parecer, desapareciendo enseguida todas las molestias de la madre. Haré constar de esta primera tentativa de lactancia, perdón, haré constar
que de esta primera tentativa de lactancia no puedo informar como médico ni como testigo, es decir, nada más me contaron. Ajá. 3 años después tuvo la sujeto su segundo hijo y también por circunstancias exteriores resultaba deseable evitar la lactancia mercenaria. Pero los esfuerzos de la madre en este sentido parecieron tener aún menos éxito y provocar fenómenos más penosos que la primera vez. La madre joven vomitaba todo alimento, no dormía y se manifestaba tan deprimida por su incapacidad que los dos médicos de la familia, los acreditados doctores Breuer y Lott, se opusieron a toda continuación de la tentativa, aconsejando como último medio experimentable la sugestión hipnótica. De este modo, el cuarto día, por la tarde, fui llamado a la cabecera de la enferma. A mi llegada la encontré en la cama, con las mejillas muy arrebatadas y furiosa por su incapacidad para criar al niño, incapacidad que crecía a cada nueva tentativa. No obstante poner ella todo su esfuerzo en dominarla, para evitar los vómitos, no había tomado alimento en todo el día. El epigastrio aparecía abultado, y colocando la mano sobre el estómago se advertían o se notaban continuas contracciones. La enferma se quejaba, además, de un constante mal sabor de boca. Ni ella ni sus familiares me recibieron como una persona de quien se espera auxilio, sino solo en obediencia a lo indicado por los otros médicos. No podía, pues, contar con gran confianza de su parte. En el acto intenté producir la hipnosis, haciendo fijar a la paciente sus ojos en los míos y sugiriéndole los síntomas del sueño. ¡Wow! A los 3 minutos yacía la enferma en su lecho, con la tranquila expresión de un profundo reposo, sirviéndome entonces de la sugestión para contradecir todos sus temores y todas las sensaciones en las que dichos temores se fundaban. Le decía, no tenga usted miedo, será usted una excelente nodriza y el niño se criará divinamente. Su estómago marcha muy bien, tiene usted un gran apetito y está deseando comer, etc. La enferma continuó durmiendo cuando la abandoné por breves instantes y al despertarla mostró una total amnesia con respecto a lo sucedido durante la hipnosis. Antes de marcharme, hube aún de rechazar una observación del marido sobre el peligro de que la hipnosis perturbase para siempre los nervios de su mujer. Temor, queridas y queridos, que hemos, digamos, abordado en los videos pasados, y esto específicamente sobre la hipnosis como un método. ¿Verdad? Dice el texto. Los hechos que al día siguiente me comunicaron los familiares de la enferma, a los cuales no parecían haber causado impresión ninguna, constituyeron para mí una garantía de éxito. La sujeto había cenado sin la menor molestia, había dormido bien y se había desayunado a la mañana con gran apetito. En todo este tiempo había amamantado a su hijo sin la menor dificultad. Es que miren, esto es curioso. Familia. Ajá. La familia parece ser que tiene una postura tanto al tratamiento como a la misma enferma. ¿Cómo puede ser que esta mujer, habiendo tenido ya 2 hijos, de los cuales había experimentado problemas severos para amamantarlo, ocurre el evento y no lo celebran, no lo festejan, se lo comparten al médico que lo provocó de forma casi, casi indiferente, es lo que entiendo. No parecían haber causado ninguna impresión. Ajá, dice el texto. Pero a la vista del almuerzo, demasiado copioso, despertó de nuevo su repugnancia. Y antes de haber probado nada, reaparecieron los vómitos. Ya ve, fue un éxito parcial entonces. Desde este momento le fue imposible volver a dar el pecho al niño, y a mi llegada mostraba los mismos síntomas que el día anterior. Me argumentó de que no tenía por qué preocuparse, una vez comprobado que su malestar podía desaparecer y había en realidad desaparecido por casi mediodía,
No le hizo efecto ninguno. Incrédula, pero es bueno también, es buena esa actitud de la paciente, dice el texto. Recurriendo pues de nuevo a la hipnosis, desarrollé una mayor energía que el día anterior, sugiriéndole que 5 minutos después de mi partida había de encontrarse un tanto violentamente con los suyos y preguntarles cómo es que no le daban de cenar. Si es que se habían propuesto matarla de hambre, si creían que de este modo iban a poder criar a su hijo, etcétera. A mi tercera entrevista no precisaba ya la sujeto tratamiento alguno. Nada le faltaba ya. Gozaba de buen apetito. Tenía bastante leche para el niño. No le causaba ni dolor ninguno darle pecho, etcétera. A su marido le había inquietado que después de mi partida hubiera dirigido a su madre ásperos reproches contra su general costumbre. Pero desde entonces todo iba bien. Queridas, queridos, una cosa curiosa. Ajá. Pareciera ser que Freud, con esta intervención hipnótica, hipnosis no es psicoanálisis, le abre las puertas a la paciente de su agresión. Ajá. Y aquí el marido dice, ella no hacía eso, ella era más bien un alma de Dios. Voy a ponerlo así. Ajá. Dice el texto. Mi intervención terminó aquí por esta época. La sujeto amamantó a su hijo durante 8 meses, teniendo yo ocasión de comprobar varias veces en este periodo el buen estado de salud de ambos. Únicamente tuve, únicamente hube de encontrar incomprensible e irritante que nadie de la familia volviera a hablarme del buen resultado obtenido con mi intervención. Pero un año después obtuve mi desquite. Oh, un tercer hijo planteó de nuevo el problema, presentándose otra vez la imposibilidad de criarlo. Encontré a la sujeto en el mismo estado que la vez anterior, indignada contra sí misma al ver que toda su fuerza de voluntad no llegaba a vencer la repugnancia a alimentarse y los demás síntomas. La primera sesión de hipnosis no produjo otro resultado que el de desesperanzar más a la enferma, pero después de la segunda quedó de nuevo tan completamente anulado el complejo de síntomas, es decir, el conjunto de síntomas, ajá, que no hubo necesidad de más. La sujeto crió también a este niño que hoy tiene ya 1 año y medio, sin molestia alguna y goza de buena salud. Ante esta repetición del éxito terapéutico, modificó el matrimonio su actitud para conmigo y me confesaron el motivo a que obedecía. Parece ser que palabras de la enferma. Me daba vergüenza, dijo la mujer, reconocer que el hipnotismo conseguía lo que toda mi fuerza de voluntad no era suficiente a lograr. De todos modos, dice Freud, no creo que ni ella ni su marido hayan dominado la aversión que les inspira la hipnosis. Aquí, antes de continuar, queridas y queridos, este dato me parece curioso, cómo el doctor Freud se enfrenta antes del psicoanálisis a un rechazo. Ajá. Y ahorita está hablando de paciente. Ya se había enfrentado o se enfrentará al rechazo de otros colegas sobre la etiología de la neurosis, la sexualidad. Ajá. Voy a dejarlo hasta ahí porque hay mucho que decir al respecto. Les dejo en la descripción 3 ensayos de teoría sexual y estudios sobre la histeria, ambos en edición Amororti. Ya llegaremos a ello con la traducción de Luis López Ballester. Ajá. Dice el texto. Pasamos ahora a explicar cuál fue el mecanismo psíquico de la perturbación de nuestra paciente, suprimida por sugestión hipnótica, ¿eh? No tuve, como en otros casos, de los que más adelante trataré, noticia directa de dicho mecanismo, sino que hube de adivinarlo. ¿Ok? ¿Qué palabras tan curiosas? Existen representaciones con las cuales
se haya enlazado un afecto expectante y son de dos órdenes. Representaciones de que haremos esto o aquello, o sea, propósitos. Y representaciones de que no sucederá algo determinado, o sea, expectaciones. Propósitos y expectación. Lo que quiero y lo que espero obtener. Ahí me confundo. Propósito. Quiero hacer esto para que pase esto. Ajá. Es así como puedo separarlo, porque al final ambas, digamos en este abordaje, podemos entenderlas como caras del deseo. Dice el texto, el afecto hayas enlazado depende de dos factores. En primer lugar, de la importancia que el suceso pueda tener para nosotros. Y en segundo, del grado de inseguridad que entraña la expectación del mismo. La inseguridad subjetiva, la contraexpectación, aparece representada por una serie de representaciones a las que damos el nombre de representaciones contrastantes penosas. Se está complicando, querido doctor Freud, pero cuando se trata de un propósito que quiero hacer, dichas representaciones contrastantes son las que no conseguiremos llevando a cabo por oponerse a ello tales o cuales dificultades. Faltarnos las cualidades necesarias para alcanzar el éxito y saber que otras personas determinadas han fracasado en análogas circunstancias. En el otro caso, o sea, el de la expectación, no precisa de esclarecimiento alguno. La contradicción reposa, la contraexpectación, perdón, reposa en la reflexión de todas las posibilidades con que podemos tropezar en lugar de la deseada. Entiendo esto, queridas, queridos. Partimos de un deseo. Quiero hacer para obtener. Ajá. Pero es como si, así como yo planteo inmediatamente mi mente, mucho más grande que mi narración, mucho más grande de lo que puedo notar, abarca muchas más posibilidades. Y dentro de ellas, justamente, la contraexpectación, ajá, que puede o no hacerse consciente. Pero, aun cuando no la hagamos consciente, aun cuando no sepamos de qué se trata ese, ¿cómo decir? Ese pelito en la sopa, esa piedra en el zapato, sentimos inseguridad. Ajá. Así es como lo estoy planteando. Lo estoy leyendo de esta manera. Ajá. Aquí no está, digamos, incluso insinuado nada sobre los procesos inconscientes. Ujú. Todavía no llegamos a ese punto de la historia de Sigmund Freud, de la historia y de su planteamiento. Ajá. Estamos como buscando o leyendo los antecedentes de aquello, ¿no? De lo inconsciente. Ujú. Dice el texto, la expectación reposa en la reflexión de todas las posibilidades con que podemos tropezar en lugar de la deseada. Continuando la discusión de este caso, llegaríamos a las fobias, que tan amplio papel desempeñan en la sintomatología de las neurosis. Por ahora permaneceremos en la primera categoría, o sea, en los propósitos. Habremos de preguntarnos, en primer lugar, cuál es el destino de las representaciones contrastantes en la vida mental normal. Es decir, quiero amamantar, pero, ¿y si me duele? Quiero amamantar, pero, ¿y si no me sale leche? Ajá. Quiero hacer algo, pero, ujú, dice, en la mentalidad normal, al parecer, a nuestro juicio quedan inhibidas, coartadas, excluidas de la asociación, a veces hasta tal extremo, que su existencia no se hace evidente, casi nunca, frente al propósito, siendo únicamente el estudio de las neurosis el que nos las descubre.
Ajá. En cambio, a ver, entonces, antes de continuar, esto estamos hablando de una, el destino de una representación contrastante, es decir, digámoslo así, el pero, tenemos un inicio y un fin, ambos determinados por nosotros. Quiero hacer esto para obtener aquello. Ajá. En el momento en el que planteamos, quiero hacer esto, pero, ajá, el objetivo, el fin, se ve alterado. Ajá. Digamos algo así como un miedo, inseguridad. Ajá. Dice Freud, les cortamos el paso a esas inseguridades. Una persona normal, entre comillas. Nuevamente aquí podemos, o al menos puedo yo identificar, le hago tan poco caso a ese pero que a veces su existencia no se hace evidente. Poquito a poquito, este caballero se acerca a lo inconsciente. Ajá. Les dejo también el texto Lo inconsciente y la represión en la descripción de este video, en traducción de James Strachey, en la Standard Edition. Ajá. Dice el texto. Ya en las neurosis, en cambio, y no me refiero solamente a la histeria, sino al estatus nervosas en general, todas las neurosis, histeria y neurosis obsesiva, en aquellos tiempos. Ajá. Existe primariamente una tendencia a la depresión anímica y a la disminución de la conciencia del yo, tal como la encontraríamos a título de síntoma aislado y altamente desarrollado en la melancolía. Es decir, como si los neuróticos, como si se sintieran mal permanentemente con ellos mismos o ellas mismas. Permanente. Pero, queridas y queridos, eso es adaptativo. Ajá. Quiero hacerles énfasis en la respuesta que tuvo Freud de la familia de la enferma, incluyendo el marido de aquella. Es decir, ah, mira, ya te aliviaste. Mm, eh, verás, tu salud me es indiferente. Por eso que venga el médico, no me preocupa. Es más, tú no me preocupas. Ajá. Y entonces, ¿qué efectos tuvo esa indiferencia en la paciente? Justamente la búsqueda de la atención, del afecto, del apoyo a través de la enfermedad. Ajá. Si bien llegó el tratamiento y salió al paso, se destaca dentro de la familia la figura del esposo. Eso es curioso, cómo la gente puede estar rodeada de otras personas, pero no sentirse y no ser amados o amadas. Ajá. Lo que dice Freud, las neurosis, todavía sin psicoanálisis, hay una tendencia a el autorreproche. Es que soy mala mujer, es que no sirvo como madre, es que pum, 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 pum. Ajá. Aquí en México tenemos una expresión cuchillito de palo, es decir, algo que está ahí solo molestando. Ujú. Y la disminución de la conciencia del yo. Esta, si mal no recuerdo, es la segunda vez que se menciona la palabra yo, no como un concepto, es una palabra, que en esto se caracteriza mi lectura de la obra de Freud, la no sacralización, la no conceptualización, sino tratar de abordar el psicoanálisis
simplemente como un planteamiento narrativo más que conceptual, lógico, más que tengamos que aprender palabras en su concepción específica, digámoslo así. Vamos a continuar. Por eso tampoco me quedo mucho hablando sobre depresión y melancolía, queridas y queridos. Solo digamos una tendencia, una relación del ser humano, aquí específicamente neuróticos, con el sufrimiento. Ajá. Así lo voy a dejar. Dice el texto. En las neurosis presentan asimismo gran importancia las representaciones contrastantes con el propósito. Wow. Por adaptarse muy bien su contenido al estado anímico del propio. Repito, en la neurosis presentan asimismo gran importancia las representaciones contrastantes con el propósito, por adaptarse muy bien su contenido al estado de ánimo propio de esta afección, o quizá porque la neurosis hace surgir representaciones de este orden, que sin ella no se hubieran constituido. Esta intensificación de las representaciones contrastantes se nos muestra en el simple estatus nervoso y referida a la expectación, como la general tendencia pesimista. Estatus nervosus, estado nervioso, ajá. Tendencia pesimista, victi- victimización, podríamos también señalarlo ya desde el año 2024. Ajá. Y en la neurastenia de ocasión, por asociación con las sensaciones más causales, perdón, a las múltiples fobias de los neurasténicos. Ujú. Transferido a los propósitos, crea este factor aquellas perturbaciones que pueden ser reunidas bajo el nombre de Puli de Du. Creo que es la manía de la duda, ahorita lo buscamos, y cuyo contenido es la desconfianza del sujeto con respecto a su propio rendimiento. Poli de Du. Permíteme un segundito. Aquí está. Traductor francés. Locura de duda. Ajá. Es decir, estoy inseguro de todo. Ajá. A ver, ¿cómo se dice? Polideduc. Polideduc. Regresamos al texto, queridas, queridos. Precisamente en este punto se conducen las dos grandes neurosis, la neurastenia y la histeria, de un modo por completo distinto y característico cada una. En la neurastenia, la representación contrastante patológicamente intensificada se une a la representación de la voluntad positiva para formar un solo acto de conciencia. Repito, el pero natural, el pero a través del cual el sujeto neurótico, aquí dice neurasténico, pero digámoslo así, el enfermo grita, soy un niño, aunque tenga 50 años. Ajá. No lo está diciendo literal, pero el síntoma apunta a eso. El pero natural, pero intensificado, se une al querer para formar un solo acto de conciencia. Es que yo quiero, pero, y sustrayéndose de ella da origen a aquella falta de voluntad de los neurasténicos. Es que quiero hacer ejercicio, pero está haciendo mucho frío, está haciendo mucho calor. No dormí tanto o dormí demasiado, quiero seguir dormido. Pero el pero va unido al deseo. Ajá, dice el texto. En la histeria, el proceso se
separa, se diferencia de este en dos puntos, o quizás solo en uno, como corresponde a la tendencia de la histeria a la disociación de la conciencia, es decir, no sé de mí, yo no sé qué siento, qué pienso, qué creo, nada. Ajá. La representación contrastante penosa, el pero, aparentemente coartada, inconsciente, es disociada del propósito, del deseo, y perdura, inconsciente para el enfermo, en calidad de representación aislada. Queridas, queridos, al menos en esta traducción, esta es la primera vez que se menciona la palabra inconsciente. Ajá. Ya la venía yo oliendo, digámoslo así, por el texto. Es característico de la histeria el hecho de que esta representación coartada se objetiviza luego por inervación somática. Ahorita regresamos, pero dice el texto, cuando llega el momento de realizar el propósito, con igual facilidad y en la misma forma que en el estado normal, la representación de la volición positiva. Está un poquito complicado. Ajá. Lo voy a traducir de alguna manera. El deseo impedido por el pero toma el cuerpo, podemos decir una frase en México, nos da flojera. Ajá. ¿Cómo que nos da flojera? Es una frase que en México usamos para decir no quiero hacer. Ajá. Esto o aquello. Cuando llega el momento óptimo o no para llevar a cabo un acto, aquel pero se nos impone. Ajá. Está sencillo realmente, pero el lenguaje a veces es complicado. Recordemos que Freud viene de un ambiente médico. Ajá. Eso es tanto su ventaja como su desventaja. Ujú. Ventaja porque para acercarse a ese tipo de pacientes, solo un médico. Desventaja porque necesitaba compartir sus experiencias entre otros doctores con un lenguaje a veces difícil de entender para alguien que no estudia medicina. Ajá. Dice el texto. La representación contrastante, el pero, se constituye, por así decir, en una voluntad contraria. Y el enfermo se percata con asombro de que toda su voluntad positiva permanece impotente. En otras palabras, queridas y queridos, la relación de la humanidad con el verbo es complicada. El verbo, el hacer cosas, cualquiera, cualquier verbo, comer un helado, beber agua, ajá, amamantar, cualquier verbo, dice el texto, de tales dos factores se funden quizá en uno solo, como ya antes indicamos, sucediendo muy probablemente que si la representación contrastante, el pero, encuentra un medio de objetivizarse, es porque no se haya coartada por su enlace con el propósito en la misma forma que ella lo coarta. Otra vez, iba a ser futbolista, pero me lastimé la rodilla. Objetivizarse, focalizarse, aterrizarse, tomar el cuerpo. Ajá, lo dejo subrayado antes de avanzar a la nota 25. Ajá.
De la nota 25. Hallándome dedicado a corregir las pruebas de este trabajo, llegó a mis manos otro trabajo de H. Kahn que contiene hipótesis similares. Ajá. Análogas hipótesis. Es decir, vamos por buen camino, dice Freud. Regresando al texto. En nuestro caso, de una madre a la cual una perturbación nerviosa impide amamantar a su hijo, una neurasténica se hubiera conducido en la forma siguiente. Hubiera sentido grandes temores ante la labor maternal, que le planteaba y daba infinitas vueltas en su pensamiento a todos los accidentes y peligros posibles, acabando, sin embargo, por criar a su hijo perfectamente, aunque atormentada por constantes dudas y temores, a menos que la representación contrastante, el pero, resultara victoriosa, en cuyo caso habría abandonado la sujeto su propósito, considerándose incapaz de llevarlo a cabo. Ajá. Estamos hablando de un caso hipotético, no de histeria, sino de neurastenia. Ajá. Yo quería criar a mi hijo, pero X, Y, Z, salió el sol, no salió el sol, estuvo nublado, llovía, todo, todo puede servir justamente para el pero. Continúa el texto. No tiene quizá conciencia de sus temores, abriga la firme intención de llevar a cabo su propósito y emprende sin vacilación alguna el camino para lograrlo. Pero a partir de este momento se comporta como si abrigase la firme voluntad de no amamantar al niño, y esta voluntad provoca en ella todos aquellos síntomas subjetivos que una simuladora pretendería experimentar para eludir el cumplimiento de sus obligaciones maternas, o sea, la falta de apetito, la repugnancia a todo alimento y la imposibilidad de dar el pecho al niño a causa de los terribles dolores que ello le originaba. Pero además, como la voluntad contraria es superior a la simulación consciente, en lo que respecta al dominio del cuerpo, fuerte eso, presentará a la histérica toda una serie de síntomas objetivos, es decir, observables, que la simulación no consigue hacer surgir. En contraposición a la falta de voluntad de la neurasténica, perdón, de la neurastenia, existe aquí una perversión de la voluntad, es decir, no estamos hablando de una perversión en el sentido moral, por favor, sino una modificación, como un reflejo, digámoslo así. Y en vez de la resignada indecisión de la neurasténica, muestra la histérica asombro e indignación ante la dualidad, para ella incomprensible. Bravo, doctor, bravo, ciertamente. Creo, pues, justificado considerar a mi paciente como una histérica de ocasión. En español, por favor. Está elegante el francés, pero no es tan necesario. Dado que bajo la influencia de un motivo ocasional le fue posible producir un complejo de síntomas, de mecanismo tan exquisitamente histérico. Como causa ocasional podemos considerar aquí la excitación anterior al primer parto y el agotamiento consecutivo, puesto que el primer parto constituye la mayor conmoción que el organismo femenino puede experimentar, conmoción de la cual suele producir la mujer todos aquellos síntomas neuróticos a los que se halla predispuesta. El caso de mi enferma es probablemente típico para una amplia serie de otros, en los que la lactancia u otra análoga función quedan perturbadas por influencias nerviosas y no se aclara su naturaleza. Pero como en él no se me reveló directamente el correspondiente mecanismo psíquico, sino que llegué a él por inducción especulativa, me apresuré a asegurar que la investigación de los enfermos en la hipnosis me ha revelado muchas veces la existencia de un mecanismo psíquico semejante de los fenómenos histéricos. Antes de compartir la nota 26 y continuar con la lectura, esto es Freud, queridas y queridos. Él pudo haberse conformado a no puede amamantar, pum, hipnosis, ya.
págueme, vámonos. Pero así era él. No puede amamantar, histeria. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo está bien, su anatomía. No tiene usted ninguna incapacidad física para amamantar. Eso es histérica. Eso es histeria. Y no tenía que decírselo a la paciente. No seamos inocentes. Ajá. Simplemente, médico, problema, tratamiento y solución. Ajá. No hay por qué decirle a la paciente, es usted una histérica porque bla, 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 su cuerpo está bien. No. Simplemente Freud. Ajá, ajá. Muy bien, vamos a ver. Todo bien. El procedimiento será hipnosis. ¿Pero cómo hipnosis? Sí, hipnosis. Así, así, así. Pum. Una, dos, dos sesiones. Ya. Ajá. Pero no se quedó ahí, sino que elaboró. Llevó el fenómeno atendido a el campo de conocimiento médico que él tenía, es decir, del paciente obtuvo los elementos para construir hipótesis y llevarlas al cuerpo de conocimientos de la disciplina médica, neurológica, psiquiátrica. Podemos pensar los principios de la psicología actual. Ajá. Ciencia, la construcción del conocimiento. Vamos a avanzar. Ahora sí, nota 26. Véase estudios sobre la histeria, el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Este es un capítulo, si mal no recuerdo. Les dejo en la descripción, ya lo había mencionado, todos los estudios sobre la histeria en la Standard Edition. En aquellos momentos, cuando empecé estas lecturas, no compartí el texto, pero de todos modos, se puede entender. Ajá. Hago mucho menos comentario al principio de mis estudios sobre la histeria. Ajá. Regresamos al texto principal. Ya estamos a punto de terminar, queridas, queridos. Si mal no recuerdo, termina la 101. Bueno, 102. Ok. Estamos en la nota 26. Dice el texto. Expondré aquí uno de los más singulares ejemplos de este orden. Hace años tenía sometida a tratamiento a una señora histérica, de voluntad muy enérgica para todo lo que no se relacionaba con su enfermedad, pero gravemente afectada, por otro lado, de numerosas y tiránicas incapacidades y prohibiciones histéricas. Entre otros síntomas, presentaba el de producir de cuando en cuando, a manera de un tic, un sonido inarticulado, un singular chasquido o castañeteo que se abría paso entre sus labios contraídos. Ajá. Al cabo de varias semanas le pregunté en qué ocasión había surgido por primera vez aquel síntoma. La respuesta fue, no lo sé, hace ya mucho tiempo. De este modo me inclinaba ya a considerarlo como un tic auténtico, cuando un día se me ocurrió interrogar de nuevo a la paciente, hallándose ésta en un profundo sueño hipnótico. Oh, chequen, experimentación. En la hipnosis disponía esta enferma, sin necesidad de sugestión ninguna, de todo su acervo de recuerdos, es decir, el acceso a todos sus recuerdos. O, como estoy muy inclinado a afirmar, de toda amplitud de su conciencia, restringida durante el estado de vigilia o alerta. ¿No? A mi pregunta de cuándo se había producido por primera vez aquel síntoma, estando ella hipnotizada, respondió en el acto: lo tengo desde que una vez me hallaba velando a mi hija menor, enferma de gravedad, y me propuse guardar el más absoluto silencio para no perturbar el sueño que por fin había conciliado, después de un día de continuas convulsiones. Oh, luego desapareció y no volvió a molestarme hasta muchos años después, consecutivamente al suceso que voy a relatarle. Yendo en coche con mis hijas a través de un bosque, nos sorprendió una tormenta, y los caballos se espantaron al caer un rayo en un árbol cercano. Entonces pensé que debía evitar todo ruido para no asustar más a los caballos, pero contra mi voluntad produje el chasquido
que desde entonces me es imposible reprimir. El pero toma el cuerpo, dice el texto. Una vez referido de esta forma el singular chasquido a su fuente de origen, desapareció por completo y para muchos años, convenciéndome así que no se trataba de un tic auténtico. Pregunta, queridas y queridos, ¿Freud quería eliminar el chasquido? Ah, ah, no lo quería eliminar, simplemente quería saber, dice el texto. Esta fue la primera ocasión que se me ofreció de comprobar la génesis de un síntoma histérico por observación de la representación contrastante penosa, el pero, sea por voluntad contraria. La madre, agotada por el temor y los desvelos que le ocasiona la enfermedad de su hija, se propone el más absoluto silencio para no perturbar el anhelado reposo de la enferma. Pero hallándose en un estado de gran agotamiento, la representación contrastante, que acabaría por producir algún ruido, demuestra ser la más fuerte. Consigue dar origen a una inervación de la lengua, inervación que el propósito de permanecer en silencio había quizá olvidado de impedir. Rompe la contracción de los labios y produce un ruido, el cual adquiere un carácter fijo a partir de este momento, especialmente después de la repetición del mismo suceso. Para llegar a una completa comprensión de este proceso, hemos de atender aún a una determinada objeción. Podrá, en efecto, preguntársenos cómo, dado un agotamiento general, que establece desde luego la disposición a tal proceso, vence precisamente la representación contrastante, el pero. Ajá. Nuestra respuesta sería que dicho agotamiento no es tan solo parcial. Se hayan agotados aquellos elementos del sistema nervioso que constituyen los fundamentos materiales de las representaciones asociadas a la conciencia primaria, la inmediata. Ajá. En cambio, las representaciones excluidas de esta cadena de asociaciones del yo normal no se hallan agotadas y predominan así en el momento de la disposición histérica. Este párrafo se me hace un poco oscuro, queridas y queridos. Mm. Aquí, esto también es culpa entera de Freud. Digamos, introduce una observación. El agotamiento general establece la disposición del proceso. Ajá. Pero interrumpe su línea de pensamiento primera. Ajá. Como un agotamiento general, físico, mental, vence la representación contrastante, el pero. Ajá. Es decir, lo mental se impone y particularmente lo inconsciente se impone a un cuerpo agotado. Ajá. Nuestra respuesta sería que dicho agotamiento no es tan solo parcial, es decir, la mente opera, digámoslo así, con fuerzas derivadas, secundarias del cuerpo, una especie de reservorio, puedo pensar yo. El cuerpo puede llegar a agotarse, sí, pero la mente tiene otras fuentes de energía. Ajá. ¿Qué es la mente entonces? Repito, se hayan agotados aquellos elementos del sistema nervioso que constituyen los fundamentos materiales de las representaciones asociadas a la conciencia primaria. Aquí Freud, recordemos, médico, neurólogo,
todavía no puede hacer observaciones como la que he planteado en este preciso momento. Ajá. Yo estoy apelando mucho a otro texto freudiano, Pulsiones y destinos de pulsión, que les dejo en la descripción. Pero lo que Freud apunta aquí es el cuerpo, sistema nervioso. Ujú. Como si las neuronas mismas pudieran dar cuenta de un elemento que no es el físico, el afectivo, el emocional, la mente. Ajá. Ya llegaremos también al proyecto de psicología. Bueno, al menos en Luis López Ballesteros ya lo tenemos con James Strachey. Ajá. Aquí podríamos decir una primera hipótesis muy neurológica, ajá, sobre los límites que señalan o apuntan a lo que posteriormente sería la palabra pulsión, usada por Freud. No el concepto, digámoslo así, la palabra pulsión. Aquello que no es ni mental ni físico, dice el texto. En cambio, las representaciones excluidas de esta cadena de asociaciones del yo normal no se hallan agotadas y predominan así en el momento de la disposición histérica. A eso me refiero justamente con otra fuente de energía. Ustedes y yo comemos, bebemos y dormimos. Ajá. Procuramos nuestro cuerpo. Si tenemos alguna dolencia, la atendemos. Pero mentalmente hay diferencias. La lógica que impera en la mente, aquí Freud trata de explicárselas o explicarla, esa lógica, por medio de las neuronas, sistema nervioso. Y acá abajo ya habla de cadena de asociaciones, ajá, es decir, como una relación interna de ideas. Ajá. Dice el texto. Ahora bien, todo conocedor de la histeria observará que el mecanismo psíquico aquí descrito aclara no solo algunos accidentes histéricos aislados, sino amplios sectores del cuadro sintomático de la histeria y uno de sus rasgos característicos más singulares. Nuestra afirmación de que las representaciones contrastantes penosas, el pero, coartadas y rechazadas por la conciencia normal, fueron las que pasaron a primer término y hallaron el camino a la inervación somática a manifestarse en el cuerpo. En el momento de la disposición histérica, nos da también la clave de la peculiaridad de los delirios que acompañan a los ataques histéricos. No es un hecho casual. El que los delirios histéricos de las monjas en las epidemias de la Edad Media consistieran en graves blasfemias y desenfrenado erotismo. Ni tampoco que precisamente los niños mejor educados y más formales sean los que en sus ataques histéricos se muestren más groseros, insolentes y mañosos. Es decir, conforme lo que nosotros combatimos de nosotros mismos, se forman las histerias. Ya les había mencionado el texto La represión, que estará en la descripción. Ajá. Las series de representaciones trabajosamente reprimidas son las que quedan en estos casos convertidas en acto, a consecuencia de una especie de voluntad contraria, una especie de permiso. Estoy enfermo, entonces, insulto. Ajá. Por ejemplo, agrego. Pero por lo general soy un sujeto bastante tranquilo. Ujú. Hasta religioso, dirían algunos. Ujú. Mejor educado y más formal, de repente, ¡pum! Ahí va toda la agresión, todo aquello que no me permito, una especie como de olla de presión. Ujú. Tanta presión acumula que termina soltándose. Dice el texto. Lo repito, esto me ha gustado. Las series de representaciones trabajosamente reprimidas
son las que quedan en estos casos convertidas en acto, a consecuencia de una especie de voluntad contraria cuando la persona sucumbe al agotamiento histérico. Esta relación es aquí más estrecha que nunca, pues precisamente es dicha laboriosa represión la que provoca el referido estado histérico, en cuya descripción psicológica no hemos entrado, por limitarnos en el presente trabajo a la explicación de por qué, dado previamente el estado de disposición histérica, aparecen los síntomas en la forma que los observamos. La histeria debe a esta emergencia de la voluntad contraria aquel carácter demoníaco que tantas veces presenta y que se manifiesta en que los enfermos se ven imposibilitados, en ciertas ocasiones, de realizar aquello que más ardientemente desean. Hacen precisamente lo contrario de lo que se les ha pedido y calumnian aquello que les es más querido y desconfían de ello. La perversión del carácter propia del histérico, el impulso a hacer el mal o a enfermar cuando más desea la salud, constituye una coerción a la que sucumben los más intachables caracteres cuando quedan abandonados por algún tiempo a la acción de las representaciones contrastantes. La interrogación re- referente al destino, el cuestionamiento, ¿dónde quedan los propósitos inhibidos? Parece carecer de sentido por lo que se refiere a la vida intelectual normal. Mm. Podría contestarse diciendo que no llegan a existir, se quedan en el deseo. Wow. Uf. Pero el estudio de la histeria muestra que, por el contrario, toman vida. Esto es que la modificación material a ellas correspondiente y queda conservada, sobreviviendo tales propósitos, como fantasmas de un tenebroso reino. Wow. Hasta el momento en que logran emerger y apoderarse del cuerpo que hasta entonces habría servido fielmente a la conciencia del yo. He dicho antes que este mecanismo es típico de la histeria, y he de añadir ahora que no es exclusivo de esta afección. Volvemos a encontrarlo en el tic compulsivo, neurosis de tan grande analogía sintomática con la histeria, es decir, casi igualito a la histeria. Ajá. Que todo su cuadro sintomático puede aparecer como fenómeno parcial de la misma, resultando así que Charcot, después de un detenido estudio, solo pudo establecer como diferencia la de que el tic histérico llega a desaparecer, perdurando en cambio el tic auténtico. El cuadro de un grave tic convulsivo se compone de movimientos involuntarios que presentan con frecuencia, siempre según Charcot y Guinon, el carácter de gestos o movimientos adecuados en alguna ocasión. Coprolalia, insultar sin querer. Ajá. Ecolalia, repetirse. Y representaciones obsesivas. Pensamientos. Ahorita la psiquiatría moderna tiene el concepto, la palabra pensamiento intrusivo. Ajá. Representaciones obsesivas. Es básicamente lo mismo. No puedo dejar de pensar en y no quiero pensar en eso. Ujú. De las correspondientes a la locura de la duda. Ajá. Dice el texto. Ahora bien, sorprende leer en Guinon, autor que no penetró en el mecanismo psíquico de estos síntomas, la afirmación de que algunos de sus enfermos habían llegado a sus gestos y contracciones por medio de la objetivación de la representación contrastante. Objetivación, esta palabra está fea, queridas y queridos, pero apunta a pasar lo abstracto a lo concreto, del pensamiento al cuerpo. Ajá. Tales enfermos indican haber visto en determinada ocasión un análogo tic o a un cómico que contraía intencionadamente su rostro de dicha forma, habiendo sentido entonces el temor de verse forzosamente impulsados a imitar tan feas y ridículas contracciones. Imitación, espejo, besos Lacan. Pero, queridas y queridos, el cuerpo como
nuestra primera posesión y al mismo tiempo uno de los enigmas más desafiantes, no de la psicología, tampoco podría decir del psicoanálisis, de nosotros mismos. Ajá. Dice el texto. Y en efecto, a partir de aquel momento habían comenzado a imitarlas. Ajá. A partir de que los pacientes vieron eso en alguien más. Realmente solo una pequeñísima parte de los movimientos involuntarios surge de ese modo en los líquidos. ¿Qué es eso? Permítame un segundo. Estoy en mi traductor. Licores, licores, Liqueur. liquor. A ver. No sé si con licor, liquor, se refiere a los, ¿cómo se llaman? Los alcohólicos. En cambio, nos inclinamos a adscribir este mecanismo a la coprolalia, nombre que damos al incoercible impulso que obliga a los licores, debe ser locos, ¿no? No, bueno, contra toda su voluntad a pronunciar las palabras más groseras. El síndrome de la Tourette, de Eric Cartman, ¿no? La raíz de la coprolalia sería la percepción del enfermo de que le es imposible dejar de emitir ciertos sonidos. A esta percepción se enlazaría luego el temor a perder el dominio sobre otros sonidos, especialmente sobre aquellas palabras que los hombres bien educados evitan pronunciar. Y este temor los llevaría a la realización de lo temido. Sexualidad, la erotización de la palabra. Uh, bueno, esto lo estoy haciendo yo, queridas y queridos. No estoy señalando aquí una equivocación de Freud, sino simplemente cómo Freud va aproximándose a las ideas, las nociones, las representaciones más básicas del psicoanálisis. El sexo es no la relación coital. El sexo apunta justamente a la relación del sujeto con su cuerpo. Lacan diría, no hay relación sexual. Quiere decir, podemos tener un coito, pero cada uno está viviendo un proceso subjetivo único. Ajá. Dice el texto. No encuentro en Guinon ninguna anamnesis, ningún caso, ningún recuerdo que confirme esta hipótesis. Y por mi parte no he tenido ocasión de interrogar a ningún enfermo de coprolalia. En cambio, encuentro en el mismo autor la exposición de otro caso de tic, en el que las palabras involuntariamente pronunciadas no pertenecían a la terminología de la coprolalia. Era el sujeto de este caso un hombre adulto que se veía obligado a pronunciar constantemente el nombre de María. Siendo estudiante, se había enamorado de una muchacha que llevaba este nombre. Enamoramiento que le absorbió durante mucho tiempo y le predispuso a la neurosis. Por entonces, comenzó ya a pronunciar en voz alta durante las horas de clase el nombre de su adorada. Y este nombre se constituyó en un tic que perduraba aún más de 20 años. ¡Wow! Después de cesar el enamoramiento del sujeto. A mi juicio, lo que sucedió en este caso fue que el firme deseo del sujeto de mantener oculto el nombre de su amada se transformó, al llegar un momento de especial excitación, en la voluntad contraria, perdurando desde entonces el tic, como en el caso de mi segunda enferma. Si la explicación de este ejemplo es exacta, habremos de atribuir igual mecanismo al tic, propiamente coprolálico, pues las palabras más groseras son secretos que todos conocemos y cuyo conocimiento procuramos ocultarnos unos a otros siempre. Nota 27, indicamos así, que merecería la pena investigar la objetividad de la voluntad contraria, la realidad, ¿no? También fuera de la histeria y del tic, ya que aparece con gran frecuencia dentro de los límites de lo normal. Les dejo en la descripción de este video psicopatología de la vida cotidiana y el chiste y su relación con lo inconsciente.
grandes textos, grandes investigaciones por el eterno, el legendario Sigmund Freud. Pero, queridas y queridos, son investigaciones y textos extensos, se los advierto. Particularmente el chiste y su relación con lo inconsciente me resultó muy difícil, aburrido en un principio, pero el final, wow, el final del chiste y su relación con lo inconsciente, la última parte, los últimos 3, 4 capítulos, increíble. Dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Estamos viendo el título que nos va a ocupar el próximo video. Nota necrológica, palabras dedicadas de Sigmund Freud a su gran maestro y una de las personas más admiradas por Sigmund Freud, Jean-Martin o Jean-Marie Charcot. No me acuerdo, siempre me olvido de qué es esta M, Martín o Marie. Charcot, tu gran maestro. Ajá. Por el momento dejamos hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos en el próximo video. Bye.